De vuelta, amigos y amigas, conversando con Blanca Ecao, directora de la Comisión de Propaganda y Publicidad del Comando Bolívar 200, de igual manera candidata a la Asamblea Nacional para el Estado, por el Estado portuguesa. Y conversamos anteriormente en el segmento, en el cierre del segmento pasado, que la campaña ha sido dura, han utilizado inclusive medios, campañas sucias, han utilizado los símbolos del PSV en los días pasados, se ha hecho una denuncia inclusive al respecto, pero también ha habido ataques por parte de los medios de la burguesía nacional e internacional, y se espera obviamente que cuando entre la campaña electoral esos ataques, esos embates sean aún más duros, más profundos, e inclusive la campaña sea aún más sucia. ¿Cómo va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser el planteamiento de respuesta, por lo menos en el área comunicacional, que tendrá el Partido Socialista Unido de Venezuela ante estos ataques que se intensificarán? Ayer conversamos con Fernando Casado, ese es un proyecto que teníamos y que estuvimos trabajando también con el Ministerio de Comunicación desde el julio del año pasado. En algunos momentos se llegaron a contabilizar hasta 1.500 artículos en menos de un mes contra el pueblo venezolano, editoriales, es decir, editoriales completas. Es una cosa bien particular porque además son artículos que un artículo dice una mentira y a partir de la mentira van retroalimentándose hasta hacer una expansión de ataque contra Venezuela gigantesca, que es diseñada en laboratorio, tiene un impacto nacional, pero sobre todo tiene objetivos internacionales de agresión a Venezuela. En estos momentos nosotros, como decíamos, ya hemos sido víctimas de lo que es esa agresión de los medios venezolanos, de los medios, de las empresas de comunicación en el país, y cómo tienen una relación permanente con los medios internacionales. Nosotros, por ejemplo, con esta campaña, que fue una campaña donde se toman los símbolos de nuestro partido para generar un clima de guerra y de violencia. Esto está sancionado tanto por la ley de partidos como es un delito además penal el hecho de que se suplante. Y además hay otro que es que como ese no es decir, no, se suplanta el partido, pero la verdad es una campaña anónima y de guerra, que también es sujeto de investigación. Nosotros estamos esperando el pronunciamiento del CNE, ya eso pasó a directorio, el directorio fue asignado a la dirección a la que le corresponde establecer las sanciones o ubicar o lograr la investigación del caso, porque en este momento no se puede puntualizar una responsabilidad concreta, pero sabemos que es la práctica permanente de la oposición venezolana, de la ultraderecha reaccionaria, que no ha logrado hasta ahora anclar ninguna propuesta, que además en todas las encuestas no surge como alternativa. Realmente las encuestas han demostrado la poca eficacia de su campaña, porque no se han dedicado a hacer campaña, es muy difícil, es una campaña poco creíble. Su campaña ha sido la del miedo y la del ataque y la agresión permanente a la revolución basada en mentiras. Ahora van con el tema de la inseguridad, eso va a ser la bandera principal de campaña, y es una bandera dura ahí para manejarla en el tema social, es sensible. Pero ahí también vemos nosotros, como ha dicho el presidente, es que se les ve el bojote, porque al final nosotros venimos justamente de una situación de violencia, de agresividad. Yo recuerdo, y la gente que no sea muy joven sabe cómo se mataba en Venezuela por un par de zapatos. Es decir, era ya una cosa cotidiana en el tema de la violencia, tanto en los años 80 como en los años 90, que se matase a una persona por un par de zapatos. Decía nuestro comandante presidente, cuando ellos sacan unas estadísticas, que los que están cometiendo delitos son gente entre 20 y 25 años y que son producto de la revolución. Y él decía, esos eran los niños de la calle, los niños abandonados, los niños que ya estaban en pandillas en los años 80 y en los años 90, producto de todo
el abandono de la democracia fue un punto fijista y de lo que fue el paquete de medidas económicas que en su aplicación en el año 89, cuando el pueblo responde, ocasionó 3.000 muertos. Es decir, nosotros venimos de la violencia, de la reiterada violencia, de la expulsión del sistema educativo de buena parte de nuestra población, de la mayoría del pueblo pobre. ¿Qué ha hecho la revolución? Primero, nuestra revolución, nuestro Estado revolucionario se monta sobre la estructura del viejo Estado burgués, parasitario, corrupto, burocrático y además con una cultura absolutamente antipopular y reaccionaria. Empezar a trabajar para que en Venezuela se transformen las cosas. Hay una experiencia extraordinaria como la CONARREPOL. Es una discusión en la que se consultó a la ciudadanía. A partir de la CONARREPOL se tomaron decisiones tan importantes como la Universidad para la Seguridad, decisiones tan importantes como la Policía Nacional. Lo que pasa es que uno no puede hacer caída y mesa limpia, entonces barro a todos los cuerpos de seguridad. No, ahí hay hombres y mujeres con problemas, con dificultades. ¿Producto de qué? Producto de gobiernos corruptos que convirtieron a los aparatos de seguridad en aparatos controlados para la represión contra el pueblo, también seguridad nacional, para la corrupción, pero no para resolver problemas. Y ahí es donde uno dice el cuento del mundo al revés, cuando estos señores llegan hasta poner como ejemplo Colombia. Colombia, el país más violento del continente. O podemos ver experiencias de países totalmente neoliberales como en México, donde los niveles de violencia son de los más grandes también del continente. En el caso colombiano se acaba de encontrar en la Macarena fosas con hasta 2.000 cadáveres, todavía en proceso de putrefacción. Es decir, es la muerte permanente. Hay el desplazamiento de 4 millones de ciudadanos colombianos por una violencia donde se vincula el paramilitarismo, el narcotráfico. Entonces, ¿de qué están hablando, Dios santo? Mientras exista este modelo capitalista que reduce al individuo a un consumista, es decir, que lo reduce y lo vacía de contenido, porque entonces no es un ser que puede ser creador, que puede ser político, que puede ser transformador, que puede convertir la realidad en el sueño, que puede... No, es un ser que se realiza en el consumo y no tiene dinero para el consumo. ¿Cómo se realiza? Eso genera una situación de violencia planteada por el mismo modelo capitalista. Ellos, los que están criticando, son los responsables de que una generación, de que por varias generaciones, desde los 80 hasta las 90, se hayan formado jóvenes que son capaces de matar, porque hay además una articulación, el tema de la droga, que a nosotros le hemos dado duramente. Ese es un negocio casi tan importante como el de la industria bélica y el de la industria petrolera. ¿Y quiénes financian, quiénes mueven los grandes capitales de la droga? Los gringos. ¿Quiénes son los países más ligados en la producción de droga en este momento? ¿Dónde están los gringos? Colombia y el propio Afganistán. Imagínense cómo el tema de la violencia es una estrategia de dominación capitalista, porque a partir de crear un quiebre de la sociedad, una sociedad donde todo el mundo tiene miedo de todo el mundo, donde todo el mundo duda de todo el mundo, que se mete ella misma entre rejas, es una sociedad incapaz de hacer revolución. Porque para hacer revolución hay que confiar en el otro, hay que soñar con el otro, hay que construir con el otro. Y eso es lo que está haciendo la revolución bolivariana. Ahora, Blanca, un punto bien importante, ya estamos ya escasos 2 días ya para que inicie formalmente, según ya el cronograma de actividades del CNE, ya la campaña electoral en víspera a los comicios parlamentarios. Tú, encargada de una dirección importantísima de lo que es esta tolda política, la parte comunicacional, de publicidad y propaganda, ¿cuáles serían las herramientas y los productos comunicacionales que ustedes activarán a lo largo de esta campaña? Uno, para contrarrestar esta campaña de generación de miedo, sensación de miedo, de inseguridad, y otro para también contrarrestar otro factor importantísimo que se hace latente en muchos de los comicios, que es la abstención. Estos 2 factores importantísimos, ¿de qué manera se podría atacar a través del diseño comunicacional del PSV? Bueno, ahí es importante, nosotros en esa fase de despliegue, que fue nuestra segunda fase de pre-campaña, comenzamos ya la búsqueda del 1 por 10,
es hacer el mapa político del territorio, es decir, dónde está la población o quiénes de en nuestra mesa son personas comprometidas con la revolución, quiénes tienen dudas, están en una situación en la que hay que llevar más el mensaje y quienes son abiertamente opositores. Eso nos permite estar preparados con ese mapa político, que es lo que estamos haciendo ahorita, para nuestra estrategia de campaña. ¿A qué sectores tocar? Nosotros estamos trabajando igual desde realizando los afiches, los volantes, el material que nos permite el casa por casa, trabajando con la gente para que ese pueblo legislador pueda discutir en asambleas, en encuentros, en las comunidades, en las calles, una visión de lo que es el papel de la asamblea y de lo que son las necesidades del pueblo para que se expresen dentro de ella. Nosotros estamos trabajando en una propaganda donde se utilizan los medios tradicionales, pero estamos trabajando sobre todo en el encuentro, cuerpo a cuerpo, casa a casa, en cada espacio. Los compañeros de los frentes sociales, de las organizaciones de base, las mujeres, el trabajo de las mujeres es extraordinario. No hay mujer en el territorio, colectivos, desde las madres del barrio hasta los distintos frentes de profesionales, mujeres artesanas, las mujeres campesinas, que no estén trabajando porque ese mensaje llegue. La defensa del proceso del 26 de septiembre es la defensa de nuestro comandante presidente, porque ya tenemos la experiencia de Honduras, como a través de un Congreso que en manos de la oligarquía se pudo enjuiciar, generar una situación manipulada, donde tribunales y Fuerza Armada dieron un golpe de Estado. Nosotros sabemos que la Asamblea Nacional es determinante, no solo para avanzar en leyes de la revolución y garantizar que profundicemos esta búsqueda, este logro de un socialismo bolivariano, cristiano, afrodescendiente, el nuestro, pero sobre todo que defendamos también que no sea la Asamblea Nacional un espacio por donde entren los gringos a tratar de quebrar la patria. Blanca, ya tenemos que despedir ya este primer bloque de entrevista, pero rápidamente, como dijo el mandatario nacional, esta elección es una de las más importantes de toda la carrera política a lo largo de estos 10 años. Es una de las más importantes, es una que nos va a permitir, así como fue tan importante hacer una asamblea constituyente para tener esta constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y ahí tenemos que ver cómo la primera acción de los golpistas era quitarle el nombre de República Bolivariana y sacar a los diputados de la Asamblea Nacional. Las leyes habilitantes detonaron un golpe de Estado. Las leyes son fundamentales para construir y refundar la patria. Por eso ese espacio tiene que estar en manos de nosotros. Necesitamos que nuestro comandante vaya al 2012 a lanzarse justamente para una posible reelección. Y eso solo es posible si mantenemos la patria, si mantenemos la fortaleza de un pueblo organizado, consciente. Eso impide cualquier agresión del extranjero, mientras nos veamos unidos y seamos una muralla, avanzando para construir el país, la patria de Bolívar. Le damos las gracias a nuestra invitada en el primer bloque de entrevista, Blanca Ecaut, quien es la directora de Propaganda y Publicidad y Comando de Campaña Bolívar 200, y también candidata a los comicios parlamentarios por el Estado portugués. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ustedes, amigos de ANTV, les reiteramos toda nuestra disposición para continuar leyendo todos sus mensajitos de texto y sus inquietudes. Recuerden nuestra vía de comunicación 0416-6060-171. Quédense con nosotros, que en breve estaremos de nuevo con ustedes. Que un artículo dice una mentira y a partir de la mentira van retroalimentándose hasta hacer una expansión de ataque contra Venezuela gigantesca, que es diseñada en laboratorio, tiene un impacto nacional, pero sobre todo tiene objetivos internacionales de agresión a Venezuela. En estos momentos nosotros, como decíamos, ya hemos sido víctimas de lo que es esa... Asamblea Viva.
vuelta, amigos y amigas, conversando con Blanca Ecao, directora de la Comisión de Propaganda y Publicidad del Comando Bolívar 200, de igual manera candidata a la Asamblea Nacional para el Estado, por el Estado portuguesa. Y conversamos anteriormente en el segmento, al cierre del segmento pasado, que la campaña ha sido dura, han utilizado inclusive medios, campaña sucia, han utilizado los símbolos del PSV en los días pasados, se ha hecho una denuncia inclusive al respecto, pero también ha habido ataques por parte de los medios de la burguesía nacional e internacional, y se espera obviamente que cuando entre la campaña electoral esos ataques, esos embates sean aún más duros, más profundos, e inclusive la campaña sea aún más sucia. ¿Cómo va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser el planteamiento de respuesta, por lo menos en el área comunicacional, que tendrá el Partido Socialista Unido de Venezuela ante estos ataques que se intensificarán? Ayer conversamos con Fernando Casado. Ese es un proyecto que teníamos y que estuvimos trabajando también con el Ministerio de Comunicación desde el julio del año pasado. En algunos momentos se llegaron a contabilizar hasta 1.500 artículos en menos de un mes contra el pueblo venezolano, editoriales, es decir, editoriales completas. Es una cosa bien particular porque además son artículos